En los últimos años se ha producido un importante despegue de la sofrología. Sin embargo, aunque muchos ya han oído hablar de ella, a veces es difícil saber realmente cuáles son sus fundamentos o incluso qué es lo que se puede llegar a sentir durante una sesión. ¿Se trata de relajación, de hipnosis o bien de una filosofía de vida? La sofrología es el resultado de un magnífico viaje cuya historia responde a nuestras preguntas. El fundador de la sofrología es Alfonso Caicedo, nacido en Bogotá en 1932, hijo de padres españoles. Tras finalizar sus estudios de bachillerato, decidió irse a estudiar medicina a Madrid. Especializado en psiquiatría, trabaja en el Hospital Provincial de Madrid, donde, entrando en contactos con ciertos métodos terapéuticos, como la terapia electroconvulsiva, empieza a reflexionar sobre la agresividad de los mismos. Observa que muy frecuentemente este tipo de terapias se basan en la pérdida temporal de conciencia. Se da cuenta de que realmente desconoce qué es eso a lo que llamamos conciencia. Este tema le parece fascinante y quiere saber más. Esto le lleva a estudiar en detalle la fenomenología, un método cuyo eje central es la conciencia. En ese momento, Ludwig Binswanger, uno de los principales discípulos del fundador de la fenomenología, se encuentra ejerciendo como psiquiatra en Suiza y trata de adaptar el método a la psiquiatría. Alfonso Caicedo decide entonces viajar a Suiza y comenzar a trabajar junto a Binswanger. La fenomenología consiste en apartar todo juicio sobre el exterior y sobre nosotros mismos para destinar nuestra atención al momento presente, a los fenómenos que acontecen a nuestro alrededor y cómo los sentimos. A ser, en definitiva, conscientes de ello. Binswanger le recomienda entonces emprender un viaje que le lleva ahí donde la conciencia ha sido estudiada durante milenios, Oriente. El yoga, el budismo y el zen tienen mucho que enseñarle. Es así como en 1965, Alfonso Caicedo decide iniciar este viaje, ya bien comenzado, de la investigación de la conciencia. En India, el tiempo que comparte con los yogis le hace cambiar su forma de ver el cuerpo. Cuando experimentamos una emoción, la posición de nuestro cuerpo se ve influenciada. Si estamos enfadados, nuestro cuerpo adoptará una posición determinada. Por el contrario, si nos sentimos bien, no permaneceremos de la misma manera. En el yoga sucede a la inversa. A prestar suficiente atención a nuestro cuerpo, seremos capaces no solo de aliviar la tensión física, sino también de somatizar los sentimientos positivos. La siguiente parada de su viaje es el Tíbet. A través de la meditación, los monjes le enseñan a contemplar sus pensamientos, lo positivo, pero por supuesto también lo negativo. Os recomiendan que tome conciencia de su responsabilidad sobre estos. Somos responsables de nuestros pensamientos negativos. Somos dueños de nuestra mente y somos, por tanto, libres de cambiarlos. Su viaje continúa y llega a Japón. En esta última escala, el tiempo que pasa junto a los maestros Zen le permite reafirmarse en esta interacción tan íntima entre cuerpo y mente. La posición de nuestro cuerpo debe ser rigurosa, ya que tiene una consecuencia fundamental en la mente. Al mantener una posición recta, la aplicaremos también a nuestros valores. La sofrología es el método resultante de este viaje. Sus tres pilares son la concentración, la contemplación y la meditación, directamente inspirados en el yoga, el budismo y el zen, y su enfoque es el de la fenomenología. En la práctica, esto consiste en adoptar unas posturas muy sencillas y luego seguir una meditación guiada por la voz del sofrólogo con el fin de conectar con nuestro cuerpo, para poder intercambiar posteriormente las emociones experimentadas durante la sesión. Mejorar la comprensión de nuestras propias emociones, fortalecer la confianza en uno mismo, manejar mejor el estrés o incluso prepararse para un evento concreto son algunos de los ejemplos de aplicación de la sofrología.
El trabajo de Alfonso Caicedo ha consistido en crear un puente entre Oriente y Occidente, de manera que todos podamos acceder a diversas sabidurías orientales, en la que se encuentra esta inseparable alianza cuerpo-mente. El importante legado de Alfonso Caicedo nos permite, por tanto, acercarnos un poco más a lo que es hoy el lema de la sofrología, ut conscientia noscatur, para que la conciencia sea conocida. Deseo tan querido por Alfonso Caicedo.